Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Hola a todos, bienvenidos a Satori, un espacio para despertar y prosperar, como ya lo saben. Qué rico vernos de nuevo y bueno, Manu, qué rico encontrarnos. Aunque nos vimos hace ratito, poquito, Estuve en en vivo y en Bogotá, directo. Ay, sí, eso estuve fue en muy Bogotá, emocionante. delicioso, y viviendo el frío de la ciudad, que aunque me gusta mucho el calor de Sao Paulo, el frío también es rico y viendo a la gente que quiero, así que regreso recargada de energía. Sí, fue muy emocionante verte. Sin embargo, también bienvenida la posibilidad de conectarnos por las opciones de la virtualidad. Así que bienvenida, bienvenidos a todos. Y por esas opciones de la virtualidad, nos conectamos con quienes nos oyen hoy para contarles que el tema del día es cómo medir el propósito empresarial. Resulta que muchas veces nosotros tomamos talleres, hacemos cursos y tenemos una cantidad de información divina que sale de cada uno de ellos y la dejamos ahí. Muchas veces no las ponemos en práctica. Entonces, en este episodio de hoy, lo que vamos a hacer es desarmar el mito que el propósito en una organización es solo poesía y que es la frase bonita que se pone enmarcada en algún lado en la oficina principal, y vamos a explorar cómo es que se mide ese propósito en la vida real para que sea una brújula y no un adorno. Entonces, la primera pregunta que les lanzo es, ¿tu propósito empresarial realmente se está viviendo o se quedó en el papel? Frente a Importante esa pregunta. importante, importante y di ese espacio para que pensáramos, porque si me lo preguntara yo con mi marca hace 6 o 7 años, fácilmente yo duré un par de años con el propósito en el papel, porque es que el día a día se lo lleva a uno. Entonces, muchas veces esos anhelos del corazón y esos trabajos lindos que uno sabe que ha hecho a nivel académico, digamos, no siempre es tan fácil aterrizarlo. Entonces, acá estamos para darles ese empujoncito para que realmente empecemos a medir y a saber si lo estamos poniendo en práctica o no. Entonces empecemos, Ana, por hacer una diferencia clara Ujú. entre el propósito personal y el propósito empresarial. De acuerdo. No me cansaré de contarles cómo ha sido de importante y de trascendental y de transformador para todos nuestros Satoris que han tomado el acompañamiento Satori descubrir cuál es su propósito personal. Entonces, ahí va la primera aclaración. El propósito personal es el origen espiritual de por qué estamos acá, para qué estamos acá. Entonces, el propósito personal no es algo que se busca hacia afuera y que nos toca salir a mirar a ver a dónde está, sino todo lo contrario. Es una mirada hacia adentro porque es un regalo que nosotros ya traemos. Entonces, la dificultad está en que muchas veces el pez no sabe que está dentro del agua y por eso no la descubre. Nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no sabemos que el propósito está dentro de nosotros y entonces por eso nos es tan difícil encontrarle ese norte a la vida. Pero básicamente el propósito personal es la misión del alma. Sería la definición, ¿no? Ujú. Y hilando entonces con el propósito empresarial, traigo la referencia de que hacemos referencia ello desde la razón de ser cuádruple impacto. Y cuando hablamos de cuádruple impacto es cuando estamos trascendiendo a esa razón de ser en términos de rentabilidad, que obviamente es importante, estamos hablando de los negocios. Sin embargo, vamos más allá y esa abundancia expresada en lo económico es un medio y no necesariamente un fin. Y con esto, obviamente, ustedes saben que tenemos mucho para
profundizar, lo cierto es que si lo vemos de esa manera, entonces ese cuádruple impacto que va más allá incluye esa intención profunda de impactar lo social, de impactar lo ambiental, el cuidado del medio ambiente, entonces, de impactar lo cultural con un propósito superior. Y entonces ahí puede hilar perfectamente de nuevo con un propósito individual en donde ese llamado profundo de un grupo de personas, unos gestores inicialmente, un equipo de alta dirección y unos individuos que escuchan el llamado y sienten cómo ese llamado logra encajar perfectamente, maravillosamente con su propio llamado personal, y es ahí cuando sentimos este es el lugar en donde quiero estar y ese es el lugar que quiero co-crear con alguien más. Y esto es el propósito empresarial en unión con el propósito personal, porque ninguno de los dos tiene más relevancia que el otro. Son los dos caminando juntos. Es bellísimo porque cuando se logra realmente esa coherencia, Ana, lo que pasa después es la invariable felicidad, porque si uno está conectado con el propósito personal por medio de una empresa que lleva a cabo su propósito empresarial y ese propósito es realmente superior y conectado, pues es una belleza la vida. Entonces, hablemos de qué significa medir el propósito personal. Perdón. ¿Qué significa medir el propósito empresarial? Significa bajar a indicadores concretos para saber si el propósito declarado de la empresa se refleja realmente en esas decisiones, en esos comportamientos, en esos resultados de la empresa. En otras palabras, es comprobar que no sea solamente el letrero bonito, sino una guía real de acción, como por medio de indicadores. Entonces acá ya nos ponemos serias, ¿cierto? Estamos en el mundo empresarial y esa es la magia de Satori, es que navegamos lo profundo, lo trascendente y lo concreto que nos lleva a resultados sostenibles, sustentables y regenerativos. Así que qué bien ponernos serias y en gozo, que conste. Sí, sí, sí. Y aquí entonces empieza a aparecer el darnos cuenta que medir hace que se revele que efectivamente el decidir que queremos ser una empresa consciente, un emprendimiento consciente, con foco en propósito, no puede ser para nada simplemente una decisión que surja de una estrategia comercial, una estrategia marketinera vacía entonces, sino que debe ser producto de la coherencia. Y quiero ser también justa porque en algunos casos no es que sea vacía. Sabemos que hay algunos casos que sí lo es decir, que es solamente un juego, es manipulación, claro que sí. Lo que sucede es que cada vez más en el mundo vemos cómo se revela cuáles son esas compañías que juegan ese juego, porque cada vez más el mundo, y pues esta es una invitación fundamental de Satori, y el mundo somos la humanidad, entonces estamos precisamente en esa conciencia plena de la necesidad de despertar y queremos que en el mundo de los negocios se viva ese despertar, así que no estamos dispuestos a comprar productos y servicios que sean ofrecidos por empresas, organizaciones alternativas que realmente no sean coherentes con todo esto que suena tan bien. Y entonces, porque es que es una modita, ¿no? Es una modita claro, que sacaron ahora, porque se dieron cuenta que ya nos estamos poniendo más conscientes como consumidores y entonces se apalancan muchas empresas. Eso pasa muchísimo en la moda, en el fast fashion pasa un montón que dicen, tráiganos la ropa, nosotros la reciclamos. Y resulta que la gente que les cree llevan su ropa y el resultado de eso es que hay desiertos completos llenos de esas prendas porque realmente no existe ese sistema para reciclar la ropa de esa manera que ellos la cuentan, ¿cierto? No es como el plástico que se derrite y se vuelve a hacer, eso no funciona así, no se lo han inventado, pero entonces mucha gente sí cae detrás de esas palabras bonitas y de esas supuestas intenciones tan nobles, pero la finalidad es vender lastimosamente.
Y obviamente, claro, traemos aquí a la conversación esos desafortunados casos, muchos, sin embargo, que cada vez pues son revelados con mayor claridad porque estamos precisamente en esa intención de vivir la vida de una forma mucho más consciente, muchos de nosotros. Sin embargo, también queremos traer a la conversación esos casos de quienes sí quieren entrar en este mundo de las organizaciones conscientes con foco en propósito de manera auténtica, clara, íntegra, transparente. Sin embargo, si no se mide, ese propósito superior también termina siendo algo que no agrega ese valor maravilloso que puede llegar a tener. Y entonces podríamos hasta decir que se convierte en marketing espiritual. Lo vamos a llamar de esa Tal manera. cual, tal cual. Ahora, como todo, su cosa buena, su cosa mala. El marketing espiritual existe porque realmente las marcas se están dando cuenta que eso vende mucho. ¿Por qué? Porque es real. Porque Ujú. es la verdad, cuando una empresa está conectada y está bien concentrada, pues obviamente como consecuencia las ventas se le suben. Entonces, ese es la parte luminosa, la parte linda del marketing. Sí. Sí, sin embargo aquí, y por eso decidimos con Manu traer este tema, que es un tema súper relevante, porque es importante el que seamos conscientes de la importancia de poner en el centro esta decisión profunda de ser una organización con propósito y nos demos cuenta que es un asunto como todo en la vida, cualitativo y cuantitativo. Entonces dijimos que nos íbamos a poner serias. Y cuando dijimos eso es porque queremos medirlo. Pero también les quiero decir que medir no significa que dejamos de lado lo cualitativo. Lo cualitativo también se puede medir. Lo que pasa es que queremos contarles cómo se hace. Y entonces aquí les traemos unos vistazos potentísimos de lo que es medir, teniendo en cuenta lo cualitativo y lo cuantitativo. Y para ello, lo que vamos a hacer es que les vamos a proponer un marco en 4 niveles. Entonces, el primero, entremos en el primero. Indicadores de alineación cultural. Ahí entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hablar de porcentaje de colaboradores de esa organización que conocen el propósito de su empresa, el propósito corporativo, o quizás porcentaje de colaboradores que deciden actuar alineados a él. Y esto es lo más importante, porque imagínense un proceso transformacional si simplemente pasa por la razón, yo lo conozco, me toca. Ok, está bien, sin embargo, sino que se convierte en algo que está alineado conmigo, es decir, que lo incluyo dentro de mis acciones, pues finalmente no estamos logrando lo que deseamos y menos la transformación que permanezca en el tiempo. Otro indicador, entonces, es el nivel de coherencia percibido entre el discurso y la práctica. Y para esto aparecen herramientas muy potentes, que son herramientas como encuestas de clima, encuestas de cultura organizacional, encuestas de engagement, todo lo que al final nos muestra muchísimo el pulso de la cultura, porque la cultura se vive. Y por último, también podríamos hablar aquí, Manu, de nivel de confianza y sentido de pertenencia dentro del equipo. Y esto lo uno a las primeras palabras que trajimos, porque decíamos importantísimo que esto sea una forma de revelar cómo cuando somos parte de un contexto empresarial, de un contexto organizacional corporativo, es clave que nosotros sintamos que nuestro propósito individual, personal, está también manifestándose ahí. Entonces, claro, esto alimenta inmensamente el nivel de confianza y el nivel de sentido de pertenencia. Completamente. El segundo nivel de indicadores es el de indicadores de decisión alineadas, es decir, necesitamos saber qué tanto lo que está haciendo y ejecutando la empresa realmente está alineado con eso que decidimos que iba a ser el propósito superior empresarial. ¿Cómo lo medimos? Entonces, sacando el porcentaje de proyectos lanzados que responden explícitamente al propósito. Midiendo el porcentaje de decisiones estratégicas justificadas con referencia al propósito. Entonces, de lo que hice en este mes o en estos 2 últimos meses, ¿qué tanto porcentaje realmente
está conectado y están justificados porque es que ese es mi propósito empresarial. Podemos medir también el grado de alineación del portafolio de productos o servicios con el propósito declarado. Ahí, inicialmente, porque muchas veces las empresas se confunden y entonces si están haciendo la transición, empiecen a trabajar también con porcentajes. Es decir, si yo tengo hoy en día el 100% de mis productos que todavía no están alineados, pero que se están vendiendo, pues empiecen a meter un 30% de productos que sí estén alineados y ahí lo van subiendo hasta que lleguen a, ojalá, al 100% de los productos alineados al propósito declarado, pero lo van midiendo paso a paso. Otro indicador sería medir los casos de decisiones que priorizaron valores antes que rentabilidad. Por ejemplo, rechazar contratos poco éticos, decir no cuando es necesario, no siempre estar a merced de los negocios y a merced del dinero por el dinero. Tiene que ser una coherencia entre dinero, todo el que llegue, todo el del mundo, todo el que vinimos a manifestar, pero sí o sí alineado con el propósito superior empresarial. ¿Cómo medimos eso? Pues podemos tener un tablero de decisiones estratégicas con validación de propósito. Entonces es una matriz sencilla de 2 columnas en donde ponemos la decisión estratégica y chequeamos si está alineado con el propósito o no. Y con esto que acabas de traer, Manu, a mí me encanta reafirmar algo que ha sido común denominador de lo que podría ser mi trayectoria durante tantos años acompañando procesos de desarrollo. Y es que aquí mostramos de manera súper sustentada por qué y para qué es clave que hablemos de gestión del desempeño y gestión del desarrollo, no como 2 ingredientes que caminan uno al lado del otro. Obviamente, asumiendo que sí está la consideración del desarrollo, dejemos de lado los que no, porque pues obvio que el mundo empresarial de hoy requiere hablar de desarrollo. Sin embargo, no es suficiente que aparezcan simplemente los 2 elementos si estos 2 elementos no están completamente concatenados, alineados, y todo lo que estamos mencionando lo permite. Así que es una oportunidad de comprender qué significa que desempeño y desarrollo estén presentes todo el tiempo y en consecuencia se ilumina cada acción y gracias a eso también descubrimos cada vez formas más y más potentes de manifestar ese propósito superior y en consecuencia la abundancia termina en escalamiento inexplicable, inimaginable de unos niveles que no podemos ni soñar si no hubiésemos soñado primero en un propósito superior que nos motive y que nos apasione y bueno, y que nos inspire. Siguiente nivel, indicadores de impacto social y ambiental. Ahí podemos hablar de beneficios tangibles que genera la empresa en relación al propósito impactando comunidades. Estas comunidades en muchas ocasiones son las comunidades que precisamente tienen que ver con los intervinientes de sus procesos. Es el revelar cómo cuando mapeamos todo el ecosistema en el cual está inmerso la organización, la empresa, la iniciativa, resulta que ahí estamos con una oportunidad maravillosa de co-crear junto a otros, de co-crear con nuestros proveedores, de descubrir que ese otro que antes se podría haber llamado la competencia, resulta que es un aliado. Resulta que entre todos podemos incluso construir posibilidades más abundantes y prósperas precisamente por esa noción distinta, buscando iluminar con el propósito superior empresarial. Podemos también hablar obviamente de impacto ambiental positivo, la conciencia acerca del impacto que tienen nuestros productos y servicios en relación al medio ambiente, la calidad de vida de los clientes, la calidad de vida de todos esos intervinientes de los que hablaba, número de alianzas con causas afines al propósito. Entonces empezamos a darnos cuenta que eso que nos impulsa, que nos inspira, como dije,
pues resulta que también puede ser fuente de inspiración de esos otros intervinientes y por qué no hacerlo juntos. Y nos damos cuenta también entonces como gestores de empresa, como gestores de posibilidad en el mundo empresarial, que no estamos solos, que son muchos más los que están interesados en construir esos mejores mundos sociales desde el sector empresarial. Y en consecuencia entonces podemos hablar de reportes de sostenibilidad desde la perspectiva de las organizaciones Sistema B, todo lo que son los reportes de sostenibilidad en general alineados al propósito y como herramienta entonces reportes de impacto o informes de sostenibilidad con KPIs súper claros en esta magia que combina lo cuantitativo con lo cualitativo. Por cierto, en un mundo en donde la salud mental cada vez adquiere una mayor relevancia porque qué importante cuidarla, entonces ahí también aparece que en esos KPI podemos hablar incluso de ello y qué importante primero hablar de ello para que Sí. seamos realmente empresas de personas orientadas a las personas. Ese es el cambio de paradigma realmente y esa es una de las grandes razones por las que Satori existe, para no vivir Así ni es. en un lado ni en el otro, ni en el lado 100% racional y de negocios, ni en el lado 100% espiritual y del alma, sino en esa conjunción divina de los dos. Y en esa misma línea entramos entonces con el cuarto nivel, que son indicadores de percepción externa. Ana, a mí me parece que la gente cree que lo sabe, pero muy pocas marcas realmente lo tienen claro y muy pocas marcas tienen datos certeros sobre este asunto. ¿Por qué? Porque creemos que como la marca es pequeña, ¿cierto? Supongamos, en marcas más grandes lo hacen más juiciosamente, pero como la marca es pequeña, la marca es mía y yo llevo tanto tiempo prestando X servicio, pues entonces yo ya sé. Y resulta que no siempre lo viví en carne propia. Yo hice este ejercicio de medir la percepción externa de mi marca hace unos años y me llevé sorpresas muy lindas. Por fortuna, el ejercicio para mí salió bien, salió para mejor. Es decir, la gente percibía en mi marca cosas que yo no sabía que percibían. Entonces, qué importante estar bien alineados con estos indicadores. Y les voy a enumerar algunos de las cosas que ustedes pueden medir. La reputación de la marca, es decir, el público percibe a la empresa como coherente con su propósito. Todos tenemos en la cabeza marcas que realmente están conectadas con el propósito, con lo que nacieron para hacer. IKEA trae soluciones de mobiliario para el hogar. Lego hace juguetes que se arman en huequitos y otro que entra dentro del huequito. Punto. Y solucionen ese problema. Y cuando uno piensa en esa marca, inherentemente ya está pensando en la solución y en el propósito empresarial de esa marca. También podemos medir los Net Promoter Score o NPS que están relacionados con valores, es decir, los clientes ven la marca como alineada a sus principios, a sus propios principios, a los del cliente, o simplemente es una marca que, ok, está vendiendo muy bien, pero de fondo el cliente que le compra no es su cliente ideal. Eso pasa mucho. Entonces ahí la consecuencia es que empezamos a perder venta. ¿Por qué? Porque nuestro cliente ideal, el que realmente vibra con los principios de la marca, seguramente va a estar dispuesto a comprar y a invertir mucho más en nuestros productos o servicios por simple alineación y porque va a estar más conectado con la marca. Otra cosa que podemos medir es el sentimiento de redes sociales hacia las acciones de la empresa. Y que nota que acá hablemos de sentimiento. Porque a veces pensamos que, como tú decías, que los indicadores solamente eran los cuantitativos los que se podían medir y resulta que no. Ya hoy en día sabemos que en marketing, pues lo cualitativo es igual o superior en muchos casos en importancia, porque es lo que mueve y empuja la marca.
También podemos medir el número de menciones positivas en prensa sobre iniciativas alineadas a nuestro propósito o que nosotros hayamos participado en X o Y iniciativa que es coherente con nuestro propósito. ¿Cómo lo medimos? Entonces, por supuesto que las empresas grandes, y que llevan, grandes me refiero a que llevan mucho tiempo y a que ya están pues con muchos empleados, eso en mi cabeza es grande. Esas empresas ya tienen cómo medirlo o tienen agencias de publicidad que las miden muy fácilmente o que tienen otras agencias de investigación de mercado en donde les ayudan a hacer eso. Los que somos emprendedores unipersonales, de empresa unipersonal, la cosa es muy sencilla. Se hacen ustedes una encuesta sencillita de preguntas básicas de cosas que ustedes quieren saber y les preguntan a clientes X que quieran, a los que quieran llegar. ¿Por qué digo clientes X? Porque lo otro que también hacemos es crear la encuesta y mandarla a Raimundo y todo el mundo y nos segmentamos. Entonces, ese es como un tip de cómo crear una encuesta básica. Entonces, si quiero saber cuál es la percepción de los productos, de la alineación de productos con mi propósito en la marca, pues segmenten el grupo de personas a los que más les han vendido, que más han comprado su marca, y no le envíen a la que solamente les compró un producto hace 2 años o un servicio hace 2 años. Va a ser más efectivo y más eficiente si les preguntan a ese segmento. Entonces, es una cosa muy sencilla, segmentar y mandar encuestas sencillas y estudios, inclusive por redes sociales también se pueden hacer preguntas sencillas de análisis y de reputación de marca. Eso sería, Ana. Hoy fuimos súper concretas, súper numerarias en cómo medir este propósito. Esa fue la promesa. Sí, sí. Y de hecho, porque queremos dejarlos ahí con estos ingredientes para que los sientan, los perciban, queden curiosos y continuemos. Y yo resalto, ya para cerrar, Ana, la magia de Satori, en donde tenemos todo este conocimiento de tantos años de acompañar empresas y conectamos con el alma de las personas, con el alma de las empresas, con los propósitos más profundos, y eso me llena el alma y sé que hemos ayudado a que le llene el alma a nuestros Satoris que nos siguen. Y ya que lo dices, por eso también es importante recordar que medir el propósito no mata la energía, la magia, lo que hace es aterrizar. Y resulta que medir es clave porque muchas veces logramos un impacto que es súper potente. Y como seres humanos, como tenemos esta tendencia que todavía está en proceso de ser transformada, de alguna manera como que yo celebro hoy y mañana ya estoy con un nuevo reto. Y entonces olvidamos qué fue lo que hicimos de una manera tan contundente, tan reveladora, o quizás pusimos entonces la atención, es otra tendencia bastante marcada del ser humano, en aquello que no y no en aquello que sí. Entonces medir nos revela todo lo que sea pertinente para que aquello que es importante mantenerlo, mantengamos, para que aquello que es importante cambiarlo, cambiemos, para aquello que necesita ser transformado, se transforme. Sin embargo, cuando medimos particularmente con esta noción de medir el propósito, lo hermosísimo y potente es que entonces lo que estamos haciendo es volver al origen, para que nunca olvidemos aquello que inspiró nuestra creación, porque eso es el alma de la creación. Es el alma de la creación en el caso de las empresas, de las organizaciones, es nuestra alma en el caso de esos individuos que fuimos convocados y que nos sentimos llamados por esa creación y sintiendo que nuestro propósito también está ahí presente. Y cuando hacemos eso, entonces estamos volviendo no solo al origen, sino a la raíz. Y volver a la raíz es volver a lo realmente importante y relevante, que todos los días tiene la posibilidad de seguirse iluminando y seguirse expandiendo y encontrándose con otros que también vibren con nosotros. Y eso es clave para que
las empresas y los individuos florezcamos juntos. Esa es la fuerza inagotable de las empresas, de por qué nos levantamos cada día a pesar de que no todos los días sean fáciles y que no todos los días sean color de rosa, pero esa es la fuerza inagotable realmente de las empresas. Y es que, Ana, cuando medimos el propósito se vuelve un ser vivo y se vuelve sostenible y sustentable y se va moviendo, porque entonces nosotros podemos saber si se está expandiendo o si se está volviendo más pequeño o si simplemente lo estamos dejando ahí como un adorno, como un florero y no pasa nada. Entonces, la invitación, como siempre, a nuestros satoris es que nos cuenten qué opinaron de este tema tan divino que les trajimos hoy. A mí me encantó esa fusión que hicimos. Y nada, invitarlos a que sigamos conectados y despertando para prosperar. Besos. Un abrazo para todos y sigamos construyendo juntos desde un propósito superior que finalmente nos ilumina también a todos. Un abrazo y hasta pronto. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.